Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hasta 2010, hace apenas 4 días, expresar abiertamente la orientación sexual estaba prohibidísimo en el ejército estadounidense. El Don't Ask, Don't Tell que promovió Clinton. Vamos, el haz lo que quieras, pero con la boca bien cerradita, que no entren moscas. Gracioso viniendo de él. Pero bueno, en España no es que podamos sacar pecho por ello, precisamente. En fin, un retraso, sobre todo si miramos lo que sucedía en la Grecia clásica por allá en el siglo IV a.C. Sí, así que venga, vamos a ello. Pero antes, si quieres ayudar al canal y te gusta la historia, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para la historia de hoy tenemos que remontarnos hasta el 480 a.C., hasta la famosa batalla de las Termópilas en la Segunda Guerra Médica. En ella, el emperador persa Jerjes I marchó hacia Grecia con un enorme ejército. Heródoto insistió en que estaba formado por 2,5 millones de soldados, más el equivalente en personal de apoyo. Vamos, que ríete tú del éxodo de Moisés. Pero bueno, hoy en día creemos que a Heródoto le patinó un cero de más, dejando la cifra en unos nada despreciables 250.000 soldados. Evidentemente lo del cero era una broma, ya que los griegos no lo usaban, pero lo que sí usaban era la propaganda. En el otro bando, el griego, había una fuerza combinada de 7.000 hombres, entre los que se encontraban, entre otros, 400 tébanos y los famosos 300 de Leónidas I. ¿Os suenan, no? Bueno, sí, ya os he hablado por aquí bastante. Como sabréis, pese a la atrevida estrategia de taponar el estrecho paso de las Termópilas para impedir el paso del gigantesco ejército persa, a Grecia le dieron bastante por saco. Y la culpa no fue suya, sino de un griego que se vendió a los persas y les indicó un atajo. Sí, pero sin duda lo que sucedió en esa batalla quedó como paradigma de la lucha patriótica, de lo que era capaz el hombre para defender su tierra a toda costa. El resultado de todo aquello fue, pues, que las Termópilas se convirtieron en un símbolo inspirador que, pocos años después, les llevaría a expulsar finalmente a los persas de Grecia. Aunque esa unión y armonía duró poco, pues a los pocos años Atenas y Esparta volvían a estar en plan, pues ahora no te junto. Y así las cosas, en el 440 a.C., Samos rompió su alianza con Atenas. Y entre el 431 y el 404 a.C., Atenas y Esparta se ensarzaron en una guerra, la llamada la Guerra del Peloponeso. Que, spoiler, ganó Esparta. Y los persas, viendo el polvorín de la región, tomaron la política de ir soltando pasta a las polis anti-Esparta, con la esperanza de que tarde o temprano alguna de ellas le acabarán quitando el problema de encima. Y eso acabó enfrentando a Esparta contra una coalición de Atenas, Corinto, Argos y Tebas, en la llamada Guerra de Corinto. Guerra que, por cierto, volvió a ganar Esparta. Y resulta que al perder, Tebas quedó muy tocada. Y poco a poco el odio hacia los espartanos encendió la mecha de la revolución. Y así, en diciembre del 379 a.C., un grupo de jóvenes tebanos exiliados, con Melón y Pelópidas al frente, se colaron en Tebas y ajusticiaron a algunos vendidos al régimen espartano. Y al mismo tiempo, Epaminondas y Górgidas liberaron a algunos antiespartanos que estaban encarcelados y lograron formar un ejército de unas 200 personas, al que al poco se sumaron 300 más. Esa explosión de fuerza provocó que los espartanos que quedaban en Tebas se rindieran y se restaurara la democracia. Pero esa afrenta enfadó a Cleombroto, un rey espartano que quiso castigar a Tebas, pero nadie respondió a su llamada a las armas. Y para intentar enmendar ese ridículo, otro espartano, llamado Agesilao, reunió a su propio ejército. Pero al ver la cantidad de tebanos que defendían su ciudad, se dio al pire, se fue y dejó al cargo a su becario Fébidas. En plan, uy, que me llaman, ve asediándolos tú que ahora vengo. Acabas de ascender.
Pues bien, los tebanos finalmente derrotaron a Fébidas, que murió en la guerra esperando que su jefe finalizara la llamada. Y finalmente, Esparta decidió dejar un poco en paz a esa gente que era irreductible. Y fue en ese tiempo de paz relativa cuando en el 375 a.C., al parecer, dos de los tebanos rebeldes que iniciaron todo, Pelópidas y Górgidas, tomaron la decisión de coger a los mejores 300 hombres, sin duda ese número no fue al azar, y formar un batallón llamado el Batallón Sagrado de Tebas. Ya, no se mataron mucho con el nombre. Pues bien, la misión para ese grupo de élite, al menos al principio, era clara y concisa: defender a toda costa la ciudad de cualquier peligro. Léase espartano. Pero ojo, que para entrar a formar parte de ese batallón no bastaba con ser tebano y odiar mucho a los espartanos, no. Piensa que era una sociedad cerrada en la que, digamos, solo podías entrar por invitación. De los 300 hombres, había 150 llamados erastés, que eran hombres adultos con formación militar, experiencia en combate y buena posición social. Los otros 150, llamados erómenos, eran jóvenes inexpertos que quedaban bajo la tutela de los primeros y que les enseñaban el arte de la lucha. Pero curiosamente eso no era un despiporre caótico en el que todos los erastés se hacían cargo de todos los erómenos. No era así. La elección era de 1 a 1. Formaban así parejas de maestro y alumno que debían permanecer unidas hasta que la muerte los separara. Y sí, también había un vínculo amoroso entre ambos. Eran pues amantes tanto sexual como emocionalmente. Erómeno quiere decir precisamente eso, amante. Bajo esa premisa fundacional del batallón residía el hecho innegable de que si había un vínculo sentimental entre los miembros del ejército, su lucha no estaría motivada por razones materialistas, sino que también lucharían por proteger la vida de su pareja con la misma intensidad que la suya propia, y morían defendiéndose el uno al otro. En palabras del mismísimo Plutarco, los miembros de las tribus o clanes no sienten gran preocupación por sus parientes en tiempos de peligro, pero un batallón unido por los lazos del amor es verdaderamente indisoluble e irrompible, ya que tanto los amantes como los amados se avergüenzan de ser deshonrados en presencia del otro, y cada cual se mantendrá firme en los momentos de peligro para proteger a su acompañante. Estaréis conmigo que, pensándolo bien, era una genialidad estratégica, y sin duda dio sus frutos. Sin ir más lejos, en el 375 a.C., Pelópidas decidió atacar la ciudad de Orcómeno, que era una aliada de Esparta. Los tebanos, que únicamente iban con el batallón sagrado y un regimiento de caballería, huyeron ante la defensa de la ciudad hasta que unos 1000 espartanos les interceptaron a media huida. Cuenta la leyenda que la caballería tebana defendió a muerte la situación hasta que el batallón pudo reorganizarse tras la sorpresa. Fue entonces cuando los dos comandantes espartanos fueron abatidos por el mismísimo Pelópidas. La moral de los espartanos al ver lo sucedido cayó en picado y finalmente acabaron huyendo a la ciudad. Al cabo de pocos días, ambos bandos firmaron la paz, pero por desgracia el hombre ávido de poder olvida rápido, y en el 371 a.C., solo 4 años después, tebanos y espartanos volvieron a vérselas en Leuctra. En esa ocasión, la batalla acabó en un auténtico baño de sangre, sobre todo espartana. Incluso hasta el rey espartano, Cleombroto, murió en esa batalla, allí mismo. Los tebanos, inferiores en número y liderados por Epaminondas, lograron así quitarse de en medio a Esparta de una vez por todas y convertirse así en la ciudad hegemónica de esa región. El batallón sagrado de Tebas siguió invicto hasta que en el 338 a.C., en la batalla de Queronea, Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, acabó con ellos de un plumazo. Pero según Plutarco, al ver tras la batalla los cadáveres de sus enemigos, Filipo II mostró sus respetos, diciendo lo siguiente: muera el hombre que sospeche que estos hombres hicieron algo inapropiadamente, y su caso no fue ni mucho menos único. Se dice que el mismísimo Aquiles de Homero ya formaba pareja íntima con Patrocio, e incluso Harmodio y Aristógitón, los que derrotaron a los tiranos de Atenas y ayudaron a crear la primera democracia, fueron lo que se podría llamar más que amigos. Y ojo, que los miembros del mismísimo batallón sagrado de Tebas debían realizar su unión entre Erasté
y Erómeno ante la tumba simbólica de Iolao, quien Plutarco y Eurípedes presentaban como el mismísimo Erómeno, es decir, amante de Hércules. Como símbolo de su fuerza y valor en la batalla, su tumba común fue coronada por una estatua de león de más de 6 metros de altura que, en el siglo XIX, fue restaurada bajo el mecenazgo de Lord Byron, el poeta inglés del romanticismo. Y a todo ello, solo me quedará añadir lo siguiente: haced el amor y no la guerra, que nos irá mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha molado todo esto? Ponmelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, like, suscríbete y campanita. Y mira este vídeo aquí, que yo creo que te va a gustar muchísimo. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.